No le gustó mucho, ¿viste? Dice, hasta luego. Él quería seguir hablando, es una cosa impresionante. Estamos con un invitado, yo le voy a pedir al invitado que se presente con nombre, apellido y colegio, si es que se lo acuerda. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, yo a veces le presento a personas y no se acuerdan los colegios. Pero ¿cómo pasó no se va a acordar? hace mucho tiempo, a no ser que... Eso delata la edad. A no ser que haya repetido, ¿no? Claro. Nombre, apellido, colegio, ¿a qué se dedica y por qué vino? A ver. Félix Lonegro, soy abogado constitucionalista. O sea, enseño derecho ficción, de alguna manera ciencia ficción. Ok, ¿no? bien, me gusta la forma de el derecho presentarlo, ¿viste? constitucional. Que generalmente uno presenta al invitado y el invitado no se puede presentar. Escúcheme, usted va a una entrevista, ¿qué hace? Presenta el currículum vitae y se presenta. Sí. Básicamente, no se trata, no te vamos a tomar porque no tenemos guita para pagar el sueldo. Pero, a ver, un abogado constitucionalista, ¿viste cuando hablan de constitucionalista? Sí. A mí me da la sensación, y la gente del otro lado, es como que sabe un poquito más sobre justamente este tema que otros abogados, básicamente. Todos deberíamos ser especialistas en la Constitución, no solamente los abogados. Y no solamente el preámbulo, viste que todos aprendemos el preámbulo. Sí, y ni siquiera llegamos a repetirlo todo, ¿no? Es que no tiene por qué el preámbulo estudiarse de memoria. Exactamente, pero sí deberíamos saber ¿Para qué es ese tema? bajo qué normas nosotros vivimos. Claro. ¿Sí? De eso se trata. Claro. A ver, en este avance de las normas, justamente, me quiero meter con el impuesto a la riqueza, en donde ha habido una decisión de juzgado de Corrientes que lo declara inconstitucional. ¿Estás de acuerdo con ese fallo? ¿No estás de acuerdo y por qué? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. A ver, para que un impuesto sea válidamente constitucional, tiene que responder a tres principios. Tres principios. Sí. Legalidad, igualdad y no confiscatoriedad. Legalidad significa que tiene que ser creado por ley. Sí. Ni siquiera por decreto de necesidad y urgencia, pues está expresamente prohibido en la Constitución. Vamos con un puntito ahí, así vamos y venimos, ¿sí? Bien. Este impuesto a la riqueza se ha creado por ley. Por ley. Lo ha votado el Congreso. Efectivamente. ¿Sí? Es una idea que ha surgido solamente de Heller y Máximo, es una idea Kirchner-Heller, o es una idea que se ha copiado, como se ha copiado la Constitución Argentina de Estados Unidos, de otros países. ¿Sucede en otros países también? ¿Se aplica o no? Más allá que sea constitucional o no, en otros países del mundo. No, a ver, se ha intentado en otros países del mundo y no se ha logrado, no se ha sancionado. O sea, el sistema impositivo en otros países del mundo es mucho más sencillo. O inclusive a veces los impuestos son altos, pero los servicios están. El impuesto es una suma de dinero que obligatoriamente el Estado le exige a la gente, pero la gente no recibe una contraprestación definida a cambio. Eso nos pasa a todos. Pero recibe una contraprestación. Uno no puede exigirle al gobernante, a ver, indíqueme mi impuesto a las ganancias, ¿en qué volvió? No, mire, vuelve en obras, vuelve en servicios, a diferencia de una tasa, ¿no? En diferentes países la gente se da cuenta, percibe más cómo vuelve ese impuesto que en otros países, como por ejemplo la República Argentina, ¿no? Bueno, la Argentina tiene una altísima carga impositiva y en su relación con los servicios que recibe la gente hay una relación que es totalmente desmedida y desproporcionada. Porque son muchos impuestos para pocos servicios. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Entonces la gente tiene que ir, porque se dilapidan los impuestos, porque no se invierten como corresponde, y entonces la necesidad de servicio hace que el Estado tenga una voracidad fiscal tremenda y que la gente no termine nunca de pagar impuestos y que vea eso reflejado en una compensación. Por ejemplo, a nosotros el Estado nos debería dar seguridad. Sin embargo, tenemos que tener una casilla en la esquina porque la policía no es suficiente. O cámaras en cada una de otras casas, O rejas. Es más la seguridad hoy es más una cuestión vecinal, de tener una alarma vecinal o de tener algo así, no sé, una garita, ¿viste? Pero sin embargo pagamos los impuestos para que la policía... Por eso te digo. Pero vuelvo un poquito a la inconstitucionalidad porque pregunto, ¿esto abriría una especie de caja de Pandora para que de repente haya gente que se sienta avasallada en el pago de cada uno de los impuestos, o es específicamente por este impuesto a la riqueza por renta extraordinaria? No, o sea, el impuesto a la riqueza por renta... Este impuesto afecta a una parte menor de la población, claramente. Sí. Pero yo no podría decir, por ejemplo, que a mí me están cobrando impuestos que no son constitucionales, como
el adelanto Gonzalo, de ganancias. lo voy a decir claramente. Como ganancia, como ingreso bruto. Ese paquete que me cobran a mí de impuestos. Alumbrado, barrido y limpieza de provincia. Alumbrado, barrido y limpieza del municipio. Ingresos brutos, ganancias, el IVA. Ese paquete, comparado, por ejemplo, digo, con alguien que hoy es vecino de la indigencia, ¿no pasaría a hacerme sentir a mí que yo soy un millonario al lado de alguien que no paga y por eso me cobran, se entiende la pregunta, ¿no? Ese impuesto a la renta extraordinaria o a la riqueza? Yo a veces me siento millonario al lado de gente que duerme en un colchón en la esquina de una calle. Bueno, pero es que esa no es la relación que hay que hacer. Esa es la pregunta, ¿cuál es la relación que hay que hacer? Bueno, los impuestos entonces, para hacerlo ordenado, Sí. los impuestos tienen que ser legales, es decir, salir por ley, principio de legalidad. Los impuestos, para que sean válidos constitucionalmente, tienen que ser proporcionales, es decir, el principio de igualdad. La Constitución dice que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Obviamente, no todos vamos a pagar el mismo impuesto, el mismo importe, porque eso sería injusto, pero sí proporcionalmente, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias no puede ser igual en un empresario que en un obrero. A lo mejor va a pagar uno en proporción al otro. Pero el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y el impuesto a los bienes personales son inconstitucionales. Son inconstitucionales. Hola, doctor. Pero estás tocando un punto importante. El impuesto a la ganancia, las ganancias Sí. y a bienes personales son inconstitucionales. Son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque los impuestos pueden ser directos o indirectos. Los impuestos directos son los que gravan una manifestación visible y directa de riqueza. Está ahí, mi ganancia está ahí y el Estado la ve, y entonces me cobra una parte. Sí. Los bienes personales están ahí, el Estado los ve y me cobra una parte. En cambio, hay impuestos que son indirectos, por ejemplo, el impuesto al consumo, el IVA. En realidad, yo pago más IVA si consumo más. Sí. Los impuestos directos, ganancias, bienes personales, por ejemplo, Sí. son constitucionalmente facultad de las provincias, no del gobierno de la nación. Bueno, pero si entonces me lo cobra la provincia, ¿es constitucional? Si lo cobran las provincias, es constitucional. Ahora, la Constitución le dice al gobierno de la nación, usted puede crear y cobrar impuestos a las ganancias, pero excepcionalmente y por tiempo determinado. ¿Cuánto hace estamos pagando Claro. impuesto a la ganancia? ¿Cuál es el 100 tiempo Claro, Casi claro. 100 años, Ese casi tiempo 100 años. determinado. Ese ¿Cuánto tiempo era ese tiempo determinado? se ¿Y por qué lo renueva, seguimos se pagando? renueva, se renueva. ¿Y quién dispone que eso se renueve? El ¿Y por Congreso. qué no lo- Ya se perdió, el impuesto a las ganancias ya perdió esa condición de tiempo determinado hace muchos años. ¿Alguien ha hecho una presentación justamente por esto que decís? ¿Alguien ciudadano, un abogado? No. ¿Alguien No. ha hecho una presentación? ¿Y qué pasaría si se hiciera una presentación? Es difícil que la justicia, y en este caso la Corte sería la que tiene la última palabra, alguna vez se anime a declarar la inconstitucionalidad, porque el agujero que genera en las finanzas públicas es tremendo. Entonces el impacto económico de ese fallo sería demoledor. Es difícil que alguien se anime. La Corte ya con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, ha dicho que es confiscatorio si excede el 33% de la renta y del capital. O sea, ya fijó una pauta. Sin embargo, el impuesto a las ganancias es de ese margen máximo, pero además hay otros impuestos que los complementan, que hace Sí. que todo el sistema impositivo sea confiscatorio en la Argentina, porque el otro principio que te decía, para que un impuesto sea válido, es que no tiene que ser confiscatorio. ¿Cuándo un impuesto es confiscatorio? Cuando te saca del bolsillo una suma irrazonable. Irrazonable es un criterio subjetivo que lo determina un juez en cada caso. Pero si yo te digo, una ley me sale con un IVA del 40% y es confiscatorio. Por eso el impuesto a la riqueza se declaró inconstitucional. El juez dijo, esto se superpone ya con bienes personales y con el impuesto a las ganancias que ya pagan los empresarios. Y ahora encima le agregan esto. Señores, acá hay una confiscación. Ahora este Acá no impuesto hay ya se pagó. razonabilidad. ¿Cómo? Digo, este impuesto ya se pagó. Sí. ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar que el Estado le tengan que devolver a esos contribuyentes esa plata? Qué buen No. chiste que hiciste. Claro. La Eso- declaración- Por favor. pero está bien la pregunta, ¿eh? Está bien, está bien. Digo, supongo que ahora el Estado bien. va a apelar, que esto viene para largo. No, pero es que esto, en el sistema judicial argentino, un fallo afecta a una persona o beneficia a quien inició el juicio. En este caso va a ser este empresario, creo que es agricultor, Sí. que se va a ver beneficiado
Sí, pero sienta jurisprudencia. Sienta jurisprudencia, pero ojo, es fallo de primera instancia. Por eso, claro. Hay que ver qué pasa después con la Cámara, porque obviamente Van a el Estado va a apelar, apelar, y qué pasa después con la Corte. Pero indudablemente... Esto va a la Corte de la provincia. No. Perdón, va al... Primero a Cámara y después a la Corte primero Suprema. a la Cámara de la provincia. Exactamente, sí, bueno, y después, como hay una declaración de inconstitucionalidad directa, es cuestión federal. O sea, esto va a pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Bien, y Nación. cuando vaya a cobrar, si es que gana, imagínate a cuánto va a estar el peso, ¿no? Esa es la cuestión. Va a ser un chiste lo que le vayan El a devolver. anticipo a las ganancias, este anticipo que se viene ahora, que hay que pagar por anticipado impuesto del año que viene. Eso sí es requete contra inconstitucional o es Total. requete contra ilógico. Claro. Yo pago por adelantado por lo que gané el año pasado. Totalmente ¿ok? inconstitucional. Y de repente me echan del trabajo. Y no logro llegar ni siquiera a lo que llegué a facturar el año pasado.